Ixcanul, la película maya que continúa cosechando éxitos a nivel internacional. Ranas de ojos rojos, amenazadas por el cambio climático, pero protegidas en Nicaragua. Cápsula del tiempo, hallada en Acapulco, permitirá conocer su pasado colonial. Exposición Eduardo Saravia, Serpiente Emplumada y otros festejos en el Museo Tamayo de la Ciudad de México. Y la entrevista que les hemos preparado en esta emisión aborda un tema que esperamos sea de su total interés. Bienvenidos una vez más al espacio informativo del ILCE, Horizonte Iberoamericano. Es un gusto contar con su atención. Acompáñenos los próximos 30 minutos y echemos un vistazo a la información sobre cultura, educación, tecnología, salud y medio ambiente generada en Iberoamérica. Iniciamos. Una película que ha llamado mucho la atención tanto por su argumento como por estar hablada en lengua maya es Ixcanul. Conozcamos el porqué de su éxito. Ixcanul, palabra que en el idioma maya, cachiquel, se refiere a volcán, o para ser más precisos, a la fuerza interna de la montaña que está buscando salir, es también el título de la película guatemalteca, que ha sido un éxito de crítica por su conmovedora y a la vez reveladora historia. Filmada a las faldas del icónico volcán Pacaya, se cuenta la historia de María, una chica que enfrenta un matrimonio arreglado, un significativo encuentro con su exnovio, su trabajo en una finca de café y un entorno donde el tráfico de niños sucede. Guatemala es un país único. Es de los pocos en el mundo donde hasta el 60% de su población habla una lengua primigenia. Sin embargo, sobre todo por la influencia de los medios de comunicación, hablar este idioma en los últimos años ha ido tornándose en fenómeno negativo. Hablar maya es sinónimo del pasado, no del progreso. Una idea por demás absurda. Su director, Jairo Bustamante, declaró que cuando esta película recién fue exhibida en 2015, las personas en Guatemala no comprendían con qué sentido se había filmado una película en idioma maya y de una historia de la región. Ello por los prejuicios que se tiene sobre el poco valor de esta cultura. Sin embargo, el éxito internacional del cual aún goza a un año de su estreno, bien podría conllevar efectos sociales importantes, una revaloración de las raíces. Los actores de esta película en realidad no son actores, son personas comunes que Bustamante reclutó a partir de un casting en el pueblo de Santa María de Jesús, uno donde las personas siguen arraigadas en su cultura y muy ligadas a las artes. Tienen muchos festivales mayas de danza, poesía, es muy único en la región. Por ello decidí hacer un casting ahí. Trabajar con estos actores fue la mejor parte del proceso, declaró el cineasta. Como parte de los efectos de la película, está el que su protagonista, María Mercedes Coroy, ha sido la primera indígena en el país en aparecer en una revista de modas en portada. Aunque lo anterior podría ser peligroso, generando más aspiraciones occidentales en la cultura de la región, en realidad el efecto podría ser también el contrario, el reconocimiento en la sociedad sobre el valor de ser maya en el siglo XXI. Otra de las bondades de la película es que muestra al mundo la maravilla de la concepción de este pueblo, mostrada en la traducción de ciertos conceptos que al estar expresados en lenguaje maya, permiten hacer una apreciación mucho más profunda sobre la cosmovisión de esta cultura, a la vez que crea conciencia respecto a la importancia de preservar una lengua como esta, estrechamente ligada al sentido de la vida y la muerte. Una de las tantas especies animales afectadas por el cambio climático es la rana de ojos rojos, pero en Nicaragua existe una reserva donde se busca protegerlas. Esta es la información. Miles de ranas de ojos rojos, una especie amenazada de las selvas tropicales de México, Centroamérica y Colombia, son protegidas de los efectos del cambio climático en la reserva nicaragüense Montibeli, en las sierras del sur de Managua. Esta reserva se ubica en el municipio de Ticoantepe, 19 kilómetros al sur de la capital, donde las ranas cuentan con piletas de agua para reproducirse y sobrevivir a los periodos de sequía. Nosotros les ponemos piletas con agua entre la vegetación para que se reproduzcan y sobrevivan a los periodos con déficit de lluvias, explica Carlos Belli, gerente de la reserva creada hace 16 años.
Las diminutas ranas se caracterizan por sus grandes y brillantes ojos rojos con los que los científicos creen intentan ahuyentar a sus depredadores, y un cuerpo verde de apenas 8 centímetros. La rana es el atractivo de la biodiversidad de la reserva, frecuentada por alrededor de 3,000 visitantes al año, así como por estudiantes con fines investigativos, dijo Belli. La severa sequía que afectó en los últimos 2 años al Pacífico de Centroamérica puso en peligro a estos anfibios que dependen del agua para vivir y que se alimentan de grillos, moscas y polillas. Cuando las lluvias son buenas, cada rana pone entre 50 y 100 huevos 3 veces al año, indicó el responsable. La reserva forma parte del corredor biológico de las sierras de Managua. Esta área cobija a 142 especies de animales, entre ellos boas y monos congo. Estos últimos también han sido afectados por la reducción de los bosques, la sequía y el uso de pesticidas que contaminan los suelos. Se estima que Nicaragua pierde entre 70,000 y 80,000 hectáreas de bosques al año debido a la explotación descontrolada y la tala ilegal. Investigadores de la Universidad Nacional de Colombia encuentran vitaminas, antioxidantes y minerales en cáscaras, semillas del aguacate y la mora. Este hallazgo sugiere que los residuos orgánicos son una óptima materia prima para la fabricación de productos farmacéuticos y cosméticos. Tal como de la refinería, del petróleo es posible obtener gasolina, diésel, asfalto, gas o queroseno, en la biorefinería también se pueden obtener otros materiales a partir de la materia prima utilizada, la cual proviene de residuos orgánicos. Una investigación previamente hecha en la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, determinó que ambos frutos son una fuente rica en compuestos, lo cual les hace tener un alto potencial en la industria de los biocombustibles y la bioenergía, así como la producción de ácidos orgánicos como vinagre, ácido ascórbico, ácido salicílico, entre otros. Encontramos que en los residuos de la mora existen antioxidantes y en los aguacates se obtienen hasta un 17% de aceite. Ambos compuestos son sumamente valiosos para las industrias farmacéutica, alimentos y cosméticos, afirma Javier Andrés Dávila Rincón, doctor en ingeniería. Dado que la industria de procesamiento de frutas en Colombia genera importantes cantidades de residuos no comestibles, estos pueden potencialmente ser una fuente importante para la extracción de compuestos valiosos. En el país, alrededor del 70% en peso de las frutas y verduras se convierten en subproductos o no comestibles debido, entre otros aspectos, a las prácticas indebidas, retos asociados a la cadena de distribución de frío o un transporte inadecuado que daña los frutos. Para esta investigación fue empleado un método termomecánico consistente en la aplicación de procesos a temperatura y esfuerzos mecánicos controlados para extraer aceite del aguacate. De esta manera, la investigación adelantada por Javier Andrés Dávila ha permitido ampliar el concepto de biorefinería para el procesamiento de frutas en Colombia, a través de una propuesta innovadora que permite la utilización completa y sostenible de todos sus componentes. Por tanto, podría reflejarse en una mejora de las cadenas productivas. Con el fin de evitar que los pacientes con necesidad de trasplantes de piel sufran un mayor tiempo en la recuperación, se ha desarrollado en Argentina una impresora capaz de fabricar tejido y piel humana. La doctora Elida Hermida, investigadora del CONICET y experta en ingeniería biomédica de la Universidad Nacional de San Martín, explicó que actualmente, para poder reparar tejidos dañados, los médicos deben recurrir a técnicas de trasplantes provenientes del propio paciente, de un donante o de animales. Sin embargo, en los 2 últimos casos se corre el riesgo de rechazo inmunológico por incompatibilidad. Por ello, hace algunos años se pensó en la posibilidad de imprimir piel recurriendo a bioimpresoras 3D, con el fin de fabricar parches que se adapten de manera exacta a la lesión que se intenta curar y que sean compatibles con el paciente, concluyó Hermida. Hay que destacar que esta tecnología de impresión biológica está en pleno desarrollo en muchos otros laboratorios del mundo, siendo que Argentina ha sido uno de los primeros países en lograrlo. La 3Donor es la primera bioimpresora diseñada y fabricada en Argentina. A mediano plazo, nuestro objetivo es fabricar membranas de tejidos a la medida de cada paciente para poder curar cortes, quemaduras, escaras o lesiones producidas, por ejemplo, por la diabetes, comentaba la investigadora del CONICET.
La impresión de tejidos humanos podría acelerar en forma significativa y hacer menos traumática y riesgosa la curación de, por ejemplo, quemaduras graves, y también reducir la cantidad de veces que estos pacientes deben pasar por el quirófano a causa del tratamiento. Uno de los pintores contemporáneos más relevantes a nivel latinoamericano es el guatemalteco Rolando Ixquiac Xicará, cuya obra colorida refleja el orgullo por sus raíces autóctonas. Quetzaltenango, Guatemala, es la tierra que en 1947 vio nacer al pintor Rolando Ixquiac Xicará, reconocido sobre todo en América Latina por su capacidad de fusionar el arte abstracto con formas artísticas vernáculas. De origen indígena, Ixquiac Xicará se ha enfocado en plasmar los paisajes y animales de Guatemala a través de técnicas como el óleo y la acuarela, dando a su obra un acento nacionalista que aprovecha para representar una realidad social con tintes de denuncia. Por otra parte, el artista encabeza el taller Cabahuil, surgido para apoyar la enseñanza de las artes plásticas como respuesta a la marginación y racismo a los que han estado sometidos los pueblos autóctonos del continente. Un reciente hallazgo hecho en uno de los edificios históricos de Acapulco ha sido considerado como una especie de cápsula del tiempo. A continuación veamos por qué. En Acapulco, Guerrero, expertos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, descubrieron en uno de los parapetos del Fuerte de San Diego un área de desechos con restos de materiales desde la etapa colonial, una especie de cápsula del tiempo que permite conocer las actividades de la fortificación mexicana. De acuerdo con el INAH, se trata de un pozo de sondeo de 1 metro cuadrado en la edificación que hoy sirve de sede al Museo Histórico de la que es la mayor ciudad del estado. Hasta el momento, los expertos han registrado una diversidad de desechos que refieren el agitado y cosmopolita modo de vida del Acapulco de los siglos XVI al XIX. Cuando el trasiego marcado por el Galeón de Manila o Nao de China convirtió el puerto en uno de los más bollantes del Nuevo Mundo. La excavación, destacó, ha derivado en la conformación del proyecto de arqueología marítima del puerto de Acapulco, a cargo de la Subdirección de Arqueología Subacuática del INAH, cuyos avances acaban de ser dados a conocer por los coordinadores de los trabajos, el doctor Roberto Junco Sánchez y el antropólogo físico Salvador Isab Estrada Apátiga, investigadores de la mencionada subdirección, y el doctor Rubén Manzanilla López, de la Dirección de Salvamento Arqueológico. El basurero colonial, excavado hace un año, se localizó en la esquina de uno de los parapetos exteriores del Fuerte de San Diego, cuyos desperdicios dan testimonio de las actividades que ahí tenían lugar. Fuimos de sorpresa en sorpresa porque al bajar 10 centímetros en la excavación, empezó a salir una cantidad impresionante de materiales, sobre todo huesos de animales destazados y cocinados, revueltos con fragmentos de cerámica vidriada, alisada y porcelana, escombros de aplanados, tejas y piedras, detalló Manzanilla. Según los análisis, se sabe que la mayoría de los materiales hallados durante la excavación forman parte de la historia del Fuerte de San Diego de 1617 a finales del siglo XIX. Debido a la variedad de porcelana china hallada, se prevé hacer un gran catálogo. Además, se encontró cerámica mayólica que señala las rutas comerciales usadas por los burreros y que se extendían desde Acapulco al interior del virreinato y viceversa, con las regiones que hoy ocupan los estados de Michoacán, Guanajuato, Puebla, Hidalgo, Jalisco y Oaxaca, siendo escasos los utensilios procedentes de la entonces capital de la Nueva España, hoy Ciudad de México. Entre otros materiales arqueológicos recuperados destaca además una cantidad significativa de vidrio elaborado con distintas técnicas de manufactura, soplado, vidriado e industrial. La proporción de pedazos de botellas de vino indica que este fue muy consumido al interior del fuerte. También se recuperaron algunas balas de plomo y piedras de chispa para arma de avancarga, botones, algunos hechos en concha y hueso, y cuentas de vidrio que podrían corresponder a rosarios. Ello llevó a considerar a este basurero como una cápsula del tiempo de las pocas que quedan en Acapulco para comprender no solo la ocupación del Fuerte de San Diego, sino a la población del propio puerto. De ahí que prevén otra etapa de exploración en la zona.
Hoy en el estudio de Horizonte Iberoamericano nos visita Rubí Valencia Ortiz, jefa de la Unidad de Innovación del Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa, ILCE, comunicóloga de profesión y maestra en tecnología educativa. Es especialista en temas de innovación e integración de tecnologías en procesos educativos y gobierno electrónico. Ha desempeñado diversos cargos directivos, de coordinación y gerenciales en prestigiadas instituciones públicas y ha fungido como productora tanto en la iniciativa pública como privada dentro y fuera del país. En esta ocasión vamos a platicar con ella sobre uno de los cursos que más demanda tienen aquí en el ILCE, el curso Sepa Inglés Interactivo CIB2. Bienvenida y gracias por acompañarnos. Gracias. Perfecto. Bueno, hoy vivimos en un mundo globalizado, en gran parte gracias a la revolución digital. Y bueno, hace algunos años que evoluciona cada vez más rápido. En este escenario, ¿qué tan importante es saber inglés? Bueno, pues es fundamental. Digamos que es una de las habilidades que tenemos que tener ya todos los que vivimos en este planeta, porque el inglés se ha convertido en esta época como en la lengua franca, es decir, es la lengua a través de la cual podemos comunicarnos entre más países. Por ejemplo, en los países europeos, los países nórdicos, como Finlandia, Noruega, Dinamarca, el inglés es su segunda lengua y estamos hablando de que el promedio del 70% de su población hablan el inglés perfectamente bien. Tiene que ver con una política de Estado y tiene que ver con entender que la gente no va a hablar noruego y que entonces más bien ellos tienen que hablar inglés para poder salir al mundo y comunicarse. Cada vez hay más empresas globalizadas que trabajan en diversos países y entonces esto nos permite que la gente que realmente domine el idioma pueda realmente encontrar un mejor trabajo y tener mucho más oportunidades. Por ejemplo, casi siempre cuando alguien hace su currículum, pone, hablo inglés 80%. Eso no quiere decir nada, o sea, absolutamente nada, porque por eso el inglés y muchas lenguas, digamos que a partir de que la Unión Europea se conforma como Unión Europea, se crea un marco de referencia de lenguas para todas las lenguas que se hablan en la Unión Europea, está el español, está el inglés, y entonces están categorizados, ¿no? Digamos que alguien que empieza de cero, que nunca ha tenido contacto con el idioma, por decirte a lo mejor yo con el alemán, ¿no? Que nunca he tenido contacto con el alemán en el estudio, a lo mejor yo tengo que entrar a algo que se llama Fundamentals, que es como el básico. Y de ahí se va elevando gradualmente hasta que llegas a un B2. El B2 es un nivel de dominio intermedio alto, que quiere decir que ya eres capaz de establecer una conversación con alguien, que ya eres capaz de entender, entonces en ese momento tú ya tienes un dominio y una certificación B2. Es decir, en un currículum nunca debes de poner que hablas el 80%, ni el 90%, ni el 75%. Eso no dice nada. Tienes que decir si eres B1, B2, A1, A2, porque ese es el parámetro con el que se miden las lenguas. Con ese parámetro yo ya sé qué tanto, o el que emplea a la persona, ya sabes qué tanto esa persona es capaz de tener una conversación de negocios, o simplemente de entenderlo, o simplemente de comprender algunas cosas. Entonces, esa es la forma de medirlo. Entonces, es muy importante para nosotros que podamos, digamos, en este mundo, hablar inglés. Ok, perfecto. Bueno, entonces, ¿qué relación tiene el idioma inglés con las demás áreas del conocimiento? ¿Podríamos verlo como parte de una cultura general? Sí, claro. Por ejemplo, en México hay universidades tecnológicas que ya tienen hoy en día un programa bimodal, es decir, que tienen clases completamente en inglés, clases de matemáticas o de ciencias o de biología y que se dan completamente en inglés. Ya hay universidades de estas en México públicas, porque digo, hay universidades bilingües que pueden ser privadas, pero ya en las públicas existe. Una de las habilidades del siglo XXI es justamente el hablar una segunda lengua. Y esta segunda lengua puede ser cualquiera, pero lo importante es que tengas una segunda lengua. Y en términos generales, el inglés sería la más común. Aquí en el ILCE hay un programa que se llama Sepa Inglés, pero ahora se acaba de implementar el programa Sepa Inglés CIB2. Bueno, ¿en qué consiste este curso y qué lo diferencia del curso tradicional? Bueno, pues mira, es una excelente pregunta, porque efectivamente el ILCE tiene una gran tradición en trabajar el inglés. Tenemos casi 20 años con un programa que se llama Sepa Inglés, que trabajamos con la BBC de Londres,
Y este programa te permite llegar desde el nivel básico hasta el nivel B1, que es, digamos, es un nivel intermedio, ¿no? Es digamos, es el primer escalón de certificación que existe y hasta ahí llega Sepa Inglés. Okay. Y justo como hoy en día una de las exigencias, por ejemplo, si quieres entrar a estudiar a una escuela donde se habla el inglés, tienes que certificarte en B2. Si quieres estudiar, por ejemplo, una maestría en un país de habla inglesa, tendría que ser por lo menos B2 y el ideal sería C1, que sería como el nivel ya alto. En el ILCE, pues buscamos tener el siguiente nivel. Entonces el B2, el CIB2 es el Sepa Inglés Interactivo B2. ¿Y por qué interactivo? Bueno, la diferencia es que el Sepa Inglés tradicional es un proyecto semipresencial, es un proyecto a distancia, pero básicamente la gente acude a un lugar una vez por semana a recibir asesoría de una persona en un espacio físico. Pero en el CIB2 todo es en línea. Toda la asesoría es en línea, es vía videoconferencia, tienes un asesor 24 horas, tienes trabajo grupal en un aula en línea, tienes todos tus materiales digitales, todos los videos, tu libro es un libro interactivo digital y entonces esto te permite que ya pues a la hora que tú puedas, en cualquier lugar, en cualquier momento y en el espacio que tengas puedas estudiar. Ok, excelente. Y bueno, entonces, ¿a quién va dirigido? ¿Cuál es su duración y la modalidad en la que se imparte? Bueno, nosotros en el ILCE hemos establecido como estándar que son 120 de horas de estudio por cada nivel. Claro, estas 120 horas pues también depende mucho de qué tantas ganas le eche uno, ¿verdad? Es decir, que puedas realmente dedicarte esas horas a estudiar. ¿Cuánto tiempo le dedicas? ¿Qué tan continuo? Y sobre todo que te permitas tener una exposición al idioma. Es decir, si tú vas a ver una película y tienes la opción de ponerle subtítulos o doblada, pues mucho mejor si la ves con subtítulos, porque entonces estás escuchando el idioma original y estás leyendo la traducción. Eso es mucho mejor porque te vas exponiendo al idioma. Dependiendo de la capacidad de cada quien y de su dedicación, pues son las horas de estudio, pero nosotros impartimos en 16 semanas todos los niveles, desde el Fundamentals hasta el B2. Wow, más o menos 4 meses. Más o menos 4 meses, sí, exacto. Ok, ¿de qué herramientas tecnológicas pueden disponer quienes tomen este curso? Bueno, pues mira, tenemos justo, digamos que se hace una web class, que es una clase con un grupo donde se separan por salones, ya hacen actividades por parejas, ya hacen actividades en grupos más pequeños y luego el grupo completo, es decir, como si estuvieras en la parte física, pero todo es vía web. Y normalmente las hacemos en la noche, porque nuestros estudiantes normalmente estudian o trabajan en el día y entonces en la noche ya tienen oportunidad o los fines de semana. Entonces, en la noche y los sábados hay muchas clases. Esa es una parte, esa es la web class. Tenemos clubs de conversación y tenemos clubs de práctica del idioma, donde vemos tópicos específicos de algún área. Está dirigido a todo público, o sea, cualquier persona puede entrar. Tenemos muchos usuarios que vienen del área pedagógica, son maestros o se dedican a la educación por la naturaleza propia del ILCE, pero en realidad está abierto a cualquier persona. Cursar y aprobar Sepa Inglés Interactivo CIB2 brinda la posibilidad de obtener la certificación CENI 12. Ahora, ¿qué es la certificación CENI 12? Mira, pues justo lo que te comentaba, que hay una norma mundial donde se determina el nivel de conocimiento de una lengua, así como hay B2 en inglés, hay B2 en español, ¿no? Entonces, digamos, es el conocimiento de una lengua. Este nivel en México lo certifica la SEP. Él da el título, digamos, oficial de certificación de que reconoce que tienes el dominio de esa lengua y hay centros certificadores, el ILCE es un centro certificador. Entonces, si terminas el B1, que es cuando terminas todos los cursos de Sepa Inglés, en B1 te certificas como CENI 9 y en B2, cuando terminas B2, te certificas como CENI 12. Es decir, es una certificación nacional que otorga la SEP y que tienes que presentar un examen que por regla tiene que ser presencial, donde se evalúan todas las habilidades y si pasas y dependiendo del puntaje que saques en cada una de estas habilidades, pues ya se determina qué puntaje es y qué CENI es el que te corresponde. Este trabajo de hacer a México bilingüe, pues lo que requerimos es que si queremos que cada escuela del país
en todos sus niveles, desde preescolar hasta la universidad, tuviéramos maestros que den las clases en inglés o que hablen inglés o que den inglés, pues entonces necesitamos muchos maestros de inglés. Entonces nosotros trabajamos mucho para preparar maestros. La certificación que se requiere para ser docente de la lengua es ENI 12. ¿Esta certificación es reconocida dentro y fuera de México? Sí, es una certificación internacional, la otorga el gobierno mexicano, pero es válida a nivel mundial. ¿Cómo se puede obtener más información acerca de Sepa Inglés CIBE 2? Pues pueden entrar a nuestra página, en la página del ILCE, que es www.ilce.edu.mx. Pueden entrar a la página y ahí aparece CIBE 2. Entonces ahí está toda la información, están los costos, los precios, cómo funciona el modelo educativo, y en cualquier duda hay un chat en vivo al que pueden preguntar y en ese momento les respondemos todas sus dudas. ¿Algo más que quisieras agregar a la gente que nos acompaña hoy? Bueno, pues sí decirles que si aún no tienes el conocimiento del idioma, que lo intentes, que nunca es tarde, no importa la edad que tengas, es importante y va a ser muy importante para el futuro y el desarrollo de los jóvenes de este país, que podamos como país crecer, como país ser más productivos, entrar en el mundo global y ser un país creador y generador de ideas, es que estemos justamente en un nivel importante de inglés. Entonces, pues creo que a todo el país nos conviene, a toda América Latina, por supuesto, porque como el programa es en línea, podemos llegar a cualquier país de América Latina que puedan aprender inglés. Entonces, ¿do you speak English? Excelente, muchísimas gracias. Y los esperamos en Sepa Inglés. Perfecto. Pues muchas gracias por acompañarnos hoy. Continuamos. Una interesante exposición en torno a las aves y su significado en las culturas ancestrales del sureste mexicano se presenta actualmente en la Ciudad de México. Veamos de qué trata. Desde el 30 de julio, en el Museo Tamayo de la Ciudad de México, se presenta la exposición Eduardo Saravia, Serpiente Emplumada y otros festejos, que tiene como figura central al Quetzal, y es el proyecto más reciente del artista. Nacido en Los Ángeles en 1976, Eduardo Saravia es hijo de inmigrantes mexicanos que viajaron a los Estados Unidos. La dualidad entre las dos culturas le ha permitido al artista experimentar con temas que hacen referencia a la cultura mexicana, tanto tradicional como contemporánea. En su obra, la cerámica se ha convertido en uno de los soportes principales para entretejer elementos tradicionales como la talavera, con temas de índole social y natural en torno a la supervivencia y actividades que se intersectan con el flujo de economías ilícitas. Serpiente Emplumada y otros festejos es una instalación que tiene como protagonista al Quetzal, porque es un ave emblemática para Saravia y que despierta en él una fascinación personal. El artista viajó a la biosfera El Triunfo, en Chiapas, en busca de esta ave. La instalación, aunque está principalmente enfocada al arte plumario, también incluye una representación de la ceiba, árbol sagrado para culturas prehispánicas y comúnmente plantado en las plazas de sus ciudades. Serpiente Emplumada y otros festejos es una acumulación alegórica de relatos ancestrales, referentes del contexto político, nuevas mitologías y una colección de taxidermia que reúne cerca de 300 aves, entre las que se encuentran el quetzal, la cotinga azul, el cuco ardilla y la espátula rosada, algunas de las cuales se encuentran en peligro de extinción. La muestra permanecerá exhibida hasta noviembre del 2016 en la Sala 5 del Museo Tamayo. Una de las construcciones que refleja la influencia de la arquitectura de Gaudí en otros creadores es el Santuario de la Virgen de Montserrat en Cataluña, España. ¿Me acompañan a conocerlo en el siguiente collage?
Por ahora el tiempo se nos ha acabado y solo nos resta agradecer que hayan estado con nosotros una vez más en Horizonte Iberoamericano. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales que aparecen en su pantalla o que nos escriban al correo horizonteiberoamericano@ilce.edu.mx. Sus opiniones, comentarios y sugerencias son muy importantes. Y esperamos que nos acompañen en la próxima emisión. Se despide de ustedes Emanuel Cacho. Hasta entonces.